con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Joel Paredes Schulz, que después de mucho tiempo tuvo este tiempo para compartir con nosotros, interactuar aquí con nosotros y por supuesto con toda esa audiencia, una persona muy respetada, muy querida, aquí en Obligado, en Colonias Unidas, uno de los grandes profesionales de la medicina que tenemos aquí, y contamos con su presencia para conocer un poco más de su trayectoria, de su actualidad, de su tarea, su trabajo. Como siempre, doctor, bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Muy buenas tardes, noches ya, ¿verdad, Fran? Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de tu programa. Sé que es un programa muy visto y escuchado, entonces agradezco la invitación. Por fin se pudo dar. Siempre es un poco difícil el horario, todavía uno está ahí en consultorio con los pacientes, pero hoy se da esta magnífica oportunidad de hablar un poquito y de saludar un poco a la población de las colonias, y bueno, estamos para responder a lo que sea necesario. Ser doctor prácticamente conlleva 24/7, ¿verdad? Prácticamente. Por eso la falta de tiempo muchas veces. Sí, la verdad que, por ejemplo, a veces uno puede pensar que va a estar un poquito, digamos, va a tener unas horas libres, unas horas tranquilas, pero siempre hay algo que aparece y bueno, ahora por ejemplo tengo algunos familiares un poquito enfermitos, espero mi abuelo tiene 95 años, un señor súper guapo, trabajador, hasta hace poco, hace unas semanas había una foto de él con la asada, porque le gusta ir a su chacrita, claro. Y bueno, él está con dengue, por ejemplo, entonces estamos así un poquito preocupados, pero acompañándole y viendo, esperemos que se recupere pronto. Y así suceden cosas que no son inesperadas cuando uno es médico, y más aún si uno es un médico clínico, ¿verdad? Que se dedica, médico de la parte clínica, en mi caso cardiología clínica, que uno se dedica a las urgencias, digamos, las insuficiencias cardíacas, la crisis de presión alta, los problemas de las grasas en la sangre, los infartos. Entonces uno tiene el tiempo ocupado muchas veces sin poder programar muchas cosas. Bueno, pronta recuperación para tu abuelo, doctor. Y hablando un poco también de tu familia, ¿oriundo de dónde, doctor, la familia Paredes? Bueno, los Paredes somos de acá, de Obligado, prácticamente desde la generación de mi bisabuelo. Mi bisabuelo y sus hermanos habían venido de un lugar de Artigas, tengo entendido que de un lugar que se llamaba Cangobobí. Y se instalaron acá ya por el 1920 en adelante, y bueno, la verdad que... Fueron los primeros, digamos, pobladores también de la zona, doctor. Sí, estaban, puede decirse que estaban cerca de los que fueron los primeros fundadores. Sabemos que los fundadores, en caso de Obligado, fue más bien, estas tierras eran de un argentino que quedó con las tierras después de la, digamos, de la repartición en la posguerra. Y bueno, entonces en ese sentido vinieron, ya estaban muchos alemanes que habían venido del sur de Brasil. Y bueno, mi familia, si vamos a hablar bien de la historia, está abuelo Calaíto, mi bisabuelo, fue el encargado municipal por muchos años, creo que algo así como 30 por ahí, no recuerdo bien la cantidad de años que estuvo a cargo de la municipalidad Obligado. Y una Encargatura era en esa época, ¿verdad? Sí, algo así, creo que era como una delegado, un delegado, alcalde, exactamente, algo así. Hay un libro que él hizo, pero hace rato que no leí más, ¿verdad? Y en eso está mucha parte de su historia, de cómo eran estos lugares. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mi familia, mis ancestros son gente a los que valoro mucho porque hicieron mucho por la comunidad. Ciertamente eran tiempos difíciles, aparte generalmente tenían mucha más ascendencia la gente extranjera en las colonias, pero ellos supieron andar con esa situación, eran gente diplomática, gente muy querida, y entonces valoro mucho eso. Y bueno,
quedan mi abuelo Aristóbulo entre los hijos, que ahora tiene 95 años, y hay varios hermanos que están por Asunción. Esta es la familia, esa foto es la familia de parte de mi abuelo Schulz, del opa Roberto que estaba ahí, la oma Emma, ahí están los hijos, ese es de parte de mi mamá, ¿verdad? También otra familia numerosa, muy trascendente, muy importante, también, digamos, su trayectoria en Jovenau, en este caso, más en Jovenau que, digamos, los Paredes en Obligado y los Schulz en Jovenau. Eso es una familia muy numerosa. Mi oma, mi abuela, había tenido 14 hijos. Me emociona que hayan encontrado esa foto. Sí. Ahí están varios tíos que hoy día ya no están presentes. También obviamente mi opa Roberto, que falleció algo así como a los 104 años. Mi oma Emma, creo que entre 93 y 95 años había tenido al fallecer. Y son, fueron muy longevos. Antes se trabajaba duro, se trabajaba mucho, se caminaba mucho. ¿Esto fue dónde, doctor? Esto fue en Jovenau. En Jovenau, sí. En la casa que fuera de mis abuelos, de mi opa y mi oma. Sí. Muy representativa, tanto la familia Paredes en todos los ámbitos aquí de la comunidad de Obligado y la familia Schulz, ni hablar también de lo Jovenau, que es sí. Jovenau, doctor. Sí, la verdad que es tal cual. Tenemos un montón de parientes, o sea, primos de parte de ambos lados, ¿verdad? Los Paredes, los Schulz, regados por todo el país también y por el extranjero. Y gracias a Dios se puede decir que una familia... Yo soy muy creyente y creo que por lo menos los primos y nuestros hijos reciben todavía las bendiciones de nuestros abuelos, que eran gente de rezar y orar mucho, pedir por su descendencia, pero hasta de rodillas. Y ese comportamiento que tuvieron antes, creo que se retribuye o digamos como que se desparrama en toda la familia, en todos los que heredamos su sangre y seguimos en este momento trabajando y ya con nuestras familias aquí en las colonias o donde sea. Bueno, doctor, prácticamente creo que todos le conocemos a tu señor padre, a don Juancito Paredes, gran protagonista, gran artífice de lo que es la comunidad de Obligado como autoridad aquí muchísimo tiempo, muy representativo realmente. Y a nivel departamento de Itapú, a nivel política, hablando, es una persona muy, muy querida, muy respetada realmente, doctor. En ese sentido, las enseñanzas que ha sembrado en su persona también su señor padre. Así, don Juancito, ahí está doña Graciela, Juan Ramón, mi hermano, que le decimos Monty, Silvana, que es la doctora, la pediatra, Valeria, que es ingeniera agrónoma. Y bueno, don Juancito hoy en día también ya se convirtió en lo que fuera antes mi abuelo, mi bisabuelo, para nosotros ya el puntal de la familia, el núcleo que nos junta o que nos nuclea justamente los fines de semana. Y la verdad que le respeto mucho, valoro mucho su vida y qué lástima no le dije que iba a estar acá, o si no podía haber por lo menos. Claro, claro. Bueno, doctor, te comprometemos también en algún momento dado a contar con don Juancito Paredes aquí en los estudios para conocer también, para que él mismo pueda comentarnos toda esa gran trayectoria en la comunidad, en el ámbito de la política, en el ámbito familiar también. Doctor, te sentimos muy emocionado y siempre nosotros te conocemos bastante bien en ese aspecto, esa cercanía, ese afecto, pero sobre todo esa calidez humana que usted tiene también y su familia misma. Entonces, esto se comprende totalmente, ese sentimiento que tiene al recordar lo que ha sembrado, toda esa educación, todas esas enseñanzas que ha dejado su señor padre también en usted, doctor, y en su familia, por supuesto, sus hermanos. Así es, Francisco. La verdad que le debemos mucho a ese señor. En familia habíamos pasado muchas vicisitudes. Él prácticamente... pues se puede decir que fue un gran empresario en una época cuando nosotros éramos adolescentes, sus hijos éramos adolescentes, y quizás con el tema de la política él logró ayudar a muchísima gente, pero esa parte, digamos, comercial se dejó de lado, y hasta que tuvimos que pasar por aguas difíciles cuando yo estaba estudiando en el extranjero, es como que
Dios predispuso todas esas cosas para que quizás los hijos no veamos los sufrimientos, pero salimos todos juntos adelante y le valoro mucho. Doctor, ¿cómo surgió esta pasión por la medicina también? Un poquito ese lado, ¿fue desde tu niñez, desde tu infancia? Bueno, ya soñabas con eso, esa vocación de servicio, estudiar medicina, dejar un poquito el país, dejar un poco la familia también. ¿Cómo se originó todo eso? Bueno, a ver, en aquella época, cuando uno estaba en la secundaria, yo siempre fui de querer hacer lo que, digamos, mi papá más o menos hizo. O sea, él estuvo por ejemplo, en la parte de la aviación, en el CIMEFOR. Después fue docente, fue uno de los primeros que hizo formación docente en el Colegio San Blas. Después él estudió Derecho, tuvo problemas con sus profesores, con uno en particular que le trató muy así, digamos, tipo de campesino, y él, en vez de demostrarle a ese profesor que podía salir adelante, Claro. medio que enojado, vino una vez y ya no volvió a Asunción, y él estudiaba Derecho. Después de mayor, él terminó la carrera, es un abogado con calificaciones excelentes en Encarnación. Cumplió ese sueño, Cumplió ¿verdad, ese doctor? sueño y llegó a ejercer un poco, después medio que se ocupó de otras cosas otra vez. Pero uno como hijo quiere ser, ¿verdad? O llegar a cumplir lo que el papá quizás no pudo, al menos eso me pasaba a mí. Sí. Sin embargo, desde chiquito la familia decía, tenemos que tener médicos en la familia, Claro. ¿verdad? Los abuelos, eso decían. Sí. Y a mí no me atraía mucho la idea hasta que en la secundaria, justamente en el silo, en la báscula que trabajábamos allá de papá hacia el puerto obligado, abrí un ventiluz, un vidrio de eso y yo tenía, qué sé yo, como 12 años, 11, 12. Y al abrir se rompió el vidrio y me penetraron varias astillas, vidrio en los dos brazos y antebrazos, ¿verdad? Y sangraba muchísimo. Entonces me llevaron rápido, en ese entonces, al doctor Martínez. Nosotros le decimos de cariño doctor Martínez y al doctor Rubén Martínez aquí en la Rotonda, al que le queremos muchísimo. Para mí es como un tío. El doctor de la familia, de confianza. El doctor de la familia de siempre, ¿verdad? Sí. Por cierto, hace rato no le estoy viendo, pero sé que está siempre por acá y le mando saludos. Quizás alguien le pueda hacer llegar. Y bueno, y como él solucionó esos problemas ahí que habían, los vidrios ahí, puso anestesia, y ahí yo me quedé maravillado, como tan rápido, después me suturó todo y yo ahí dije, no, yo voy a ser médico. Dije, Te llamó demasiado la sí, atención. me llamó la atención, dije, qué vale, qué guapos son los médicos. Y lo que sí que ahí ya me fue gustando y me atrajo la idea. Fui a Asunción y estaba haciendo el probatorio para entrar a la Universidad Nacional de Asunción. En ese entonces surgió la posibilidad de presentarse para las becas a Cuba y bueno, y me fui a las entrevistas, hice unas pruebas y enseguida me avisaron de que estaba gracias a Dios, entre los primeros lugares y pude ir a Cuba. Y sí, son cosas de la vida. Tenía 17 años cuando fui a Cuba, dejé incluso el servicio militar en el que estaba haciendo, porque en aquel entonces se hacía un mes por año o 2 meses por año, algo así, y tuve que hacer el primer periodo y después pedir permiso y me fui al exterior. Y bueno, fueron experiencias bastante fuertes porque yo nunca había salido de mi casa. O sea, mis compañeros eran un poquito mayores que yo, éramos 50 paraguayos. 17 años, muy jovencito. Sí, doctor, y tenían como 19, 20, 21 años incluso, y ya de verdad se les notaba más adultos. Ellos me miraban así tipo, ¿qué viene a hacer este acá? y la verdad que yo les miraba, ellos estaban contentos en el viaje, o sea, y a mí me pesaba mucho el desarraigo primero. Dejar un poco la familia, sí, la casa. Pero después de 2 o 3 meses uno se va acostumbrando, y después poder venir. En ese entonces... ¿Venían de seguido, doctor? Yo tuve la suerte de venir cada año, pero gracias a todos los tíos que hacían la famosa vaquita, como se dice, porque en la familia estábamos con dificultades y bueno, y
siempre agradezco a estos tíos también. Qué bueno, doctor, qué linda historia, qué linda experiencia. Bueno, te formaste en Cuba entonces como médico, como profesional y posterior a eso, tu primera experiencia en lo laboral, ¿dónde se dio? Yo vine a hacer en ese entonces había un servicio, creo que hasta ahora existe, ¿verdad? Un servicio que hay que hacer en el interior, y yo pedí para venir obligado y vine al centro de salud en ese entonces, cuando era en el 2002, Ujú. y creo que eran 3 o 4 meses en el centro de salud y después uno ya podía apostar a hacer la residencia, ¿verdad? Que sí o sí tenía que ser en Asunción porque en ese entonces no había, no había servicio, digamos, residencias en el interior para especialización. Claro. Y bueno, hice justamente en ese entonces en que vine a la colonia, por ejemplo, se habían graduado, yo tenía 23 o 24 años ya en ese entonces, septiembre del 2002 por ahí. Y justamente me encontré con uno que era compañero del colegio, que se había graduado y terminaba ese año también, es el doctor, hoy día Daniel Becker, que está en Encarnación, cirujano, y hacíamos juntos la pasantía rural, se llama, pasantía Pasantía rural. rural, sí. Y ahí nos encontramos, y también le conocí al doctor, creo que en ese entonces al doctor Jorge Vera, que también había terminado en Encarnación. Y bueno, hoy día no, ya somos todos especialistas, digamos. Después, en el 2003, fui a Asunción para tentar la posibilidad de hacer residencia en medicina interna, o sea, clínica médica en IPS Central, y pude acceder a un puesto. Y bueno, ahí ya es otra historia. 6 años en el IPS Central, Sí. 3 años como residencia de clínica médica y 3 de cardiología. Bueno, 18 horas 24 minutos, vamos a preparar la primera pausa. Un cordial saludo para toda esa audiencia que desde hoy cuando promocionamos tu presencia, doctor, ya la audiencia, porque la mayoría, o diría yo, todos te conocen aquí en Colonias Unidas, en el departamento de Itapúa, un gran profesional médico, muy respetado, muy querido, principalmente por esa solidaridad, por esa calidez como persona y por ese profesionalismo que todos conocemos. Y muchos de tus pacientes están atentos ahí, doctor, ¿eh? Ya enviaban mensajes, bueno, iban a escucharte, iban a verte un poquito, estaban contentos, así es que están allí en sintonía. Un cordial saludo para toda esa gente que, bueno, tanta gente que ya ha pasado por tu consultorio. Sí, eso, muchísimas gracias por los saludos. Les doy también de corazón mi saludo a los que son mis pacientes y a sus familias. Y por cierto, también a las madres, que pronto va a ser su día. Espero que pasen bien y bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento siempre. Excelente. Preparamos la primera pausa, Cristian. A la vuelta seguimos charlando, seguimos interactuando con el doctor Joel Paredes Schulz en la jornada de hoy, médico cardiólogo, muy pero muy reconocido y siendo protagonista en esta jornada aquí en nuestro programa. Vamos a la primera pausa, ya volvemos. Interactuando por Canal 10 CTS, cable televisión satelital. Doctor, nos están acompañando, mucha gente se está comunicando con nosotros, se nota de que sos muy querido y tenés muchas amistades, la gente se va contactando, te van enviando ese afectuoso saludo, ese aprecio, ese cariño. Aquí le conoces, me imagino, a Narciso Mesa, nuestro colega, gran periodista, también aquí de Colonias Unidas, misionero, gran músico también, es multifacético. Saludo a Joel, le visité en Cuba cuando estudiaba allá en el año 99, dice Narciso. Sí, así es, le vi allá en Cuba. Prácticamente fue una gran sorpresa, una grata sorpresa, porque estando tan lejos y recibir visitas de gente conocida aquí en las colonias, le mando un fuerte abrazo, un gran amigo. En aquel entonces ya hablamos que algún día teníamos que ir a Cuba de paseo. Sí. Hasta ahora nunca se nos dio, pero quién sabe. Cualquier momento, hay ¿verdad? tiempo todavía. Y también me había visitado allá tío Federico Schultz, tío Fiti, con la tía Uli. Y gratos recuerdos. Esas cosas, estando lejos de la familia y de los amigos de siempre, reconfortan muchísimo. No tiene precio eso, ¿verdad? No tiene precio. La verdad que fue algo muy... Esa experiencia fue muy
trascendental, digamos, en mi vida. Doctor, esta profesión de la medicina te ha llevado a cosechar muchísimas amistades. Sí, la verdad que se puede decir que coseché amistades por todas partes, o sea, en Cuba, en Asunción, tengo compañeros de medicina que estudiaron conmigo en Cuba, brasileros, argentinos, uruguayos, de Venezuela, de Colombia, de todas partes del mundo, peruanos, y después ya también en Asunción con el hecho de ser cardiólogo y las oportunidades que tengo de ir al exterior, gracias a eso, también me dio muchísimas amistades. Ya posteriormente como especialista, eh, uno puede irse fácilmente a Buenos Aires o a La Plata o a Miami o a Brasilia o a Sao Paulo, a Río de Janeiro, y encontrar a alguien que te va a recibir como un hermano, digamos, como un gran amigo, gracias a Dios, o a España o a otros países del mundo. Y esas son cosas que la verdad ayudan mucho al alma, porque está comprobado que tener amistades, ser una persona sociable, compartir, por ejemplo, con los amigos el famoso deporte, fútbol, Claro. básquet, lo que sea, está comprobado que eso ayuda a la salud cardiovascular, que es lo que más me atañe a mí o me compete en mi servicio diario. Tu especialidad, doctor, te ha llevado por todo el mundo. Ya mencionabas estos países en los grandes congresos, inclusive como disertante tenemos entendido también. Sí, ya llegué a ser disertante en Asunción y en otros congresos internacionales en Panamá, y eso, panelista o digamos gente que está de moderador en las mesas y eso. Y eso es para algo grandioso, porque del interior del Paraguay somos pocos los que tenemos ese privilegio, ¿verdad? Generalmente los cardiólogos de Asunción se llevan las palmas en ese sentido, Sí. porque están también obviamente más cerca de las actividades propias de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, pero el hecho de que nos den algunos espacios así a los del interior, yo por lo menos agradezco muchísimo. Bueno, doctor, estamos viendo algunas de las imágenes, recorriendo un poco el mundo a través de tu profesión, de tu especialidad, la medicina, y recibir este reconocimiento por parte de tanta gente, cosechar tantas amistades. Y también la medicina va evolucionando muchísimo, doctor. Esto es aprendizaje, me imagino, constante, capacitaciones constantes, porque esto va evolucionando día tras día. Asimismo, realmente creo que en la medicina actual probablemente la cardiología, la oncología y, y ahí son probablemente de las especialidades que más evolucionan, diabetología también, pero cardiología y oncología en el sentido de que son las causas principales de mortalidad a nivel mundial, ¿verdad? La enfermedad cardiovascular, los infartos, los derrames, las cardiopatías dilatadas, la hipertensión y las enfermedades neoplásicas, o sea, el cáncer. Y son especialidades que uno de verdad, si no quiere quedarse atrás, tiene que estar constantemente instruyéndose, constantemente participando en eventos internacionales, participando de los congresos nacionales, de cursos a nivel, digamos, de vía online, para estar actualizados y brindarle el mejor servicio a los pacientes. Uno debe estar movedizo en ese sentido, ¿verdad? Atento a los cambios. Lo que se usaba hace 20 años se creía que era lo ideal, hoy día pudo haber cambiado. Lo que se dejó de usar antes, ahora puede ser que resulta ser que los estudios nuevos te dicen que son buenos, etcétera. Hay muchos cambios y la medicina evoluciona día a día, y principalmente en esas especialidades que les mencioné. Bueno, muchos años en IPS Central mencionado, doctor. ¿Cuántos años ya como profesional médico? Ya, y bueno, del 2003, 2002 que me gradué como médico, y del 2003 al 2009 estuve en Asunción
especializándome y en el 2009, el 2010 volví acá a la colonia. Y bueno, en aquel entonces surgió la posibilidad de brindar un servicio. Yo realmente siempre dije que iba a retribuir a mi comunidad por lo menos 10 años de esa posibilidad que tuve de ir a estudiar al exterior. Siempre fue tu sueño eso, doctor, Siempre fue mi sueño eso, la sí, y había hecho una promesa, me hice una promesa a mí y a mi familia. Y la verdad que resultó con el tema del centro de salud. Yo veía más eso como un servicio, quizás con las dificultades que tiene uno como trabajando en un lugar con poco, digamos, pocas herramientas, pocos recursos. El Ministerio de Salud, uno siempre cuando es jovencito es soñador en el sentido de que quiere lograr cambios trascendentales y muchas veces esos cambios solamente quedan en nuestra mente, porque lo que para nosotros es trascendental, mucha gente quizás no lo ve así o no valora en su momento, ¿verdad? Pero yo sentí como que brindé mucho a mi comunidad, en detrimento incluso de muchas veces de la salud propia, también de la salud familiar. Entonces me siento conforme con lo hecho y bueno, eso fueron casi, iban a ser 10 años nomás y después justamente llegó el tema de la pandemia y entonces se alargó un poquito más. Era como que yo no quería ser el que corre de la jeringa o de la inyección, como se dije, y bueno, dije un año más. Después otra vez seguía con problemas por la pandemia, duró un buen tiempo y bueno, lo que sí que creo que en el 2022 por fin se dio mi renuncia al cargo de director, porque también yo sentía que ya uno tiene que dar el paso al costado, que quizás vendría gente que tenga un poco más de fuerzas para... siempre que viene nuevo tiene más ímpetu y quizás también un poco más de apoyo incluso de las autoridades. Y bueno, era el momento y me siento satisfecho con lo logrado. En esos largos años en el centro de salud, los logros, doctor, a nivel infraestructura, nos acordamos que hubo bastante buenos cambios en ese aspecto también. Sí, tuvimos bastantes logros. Habíamos iniciado, en primer momento se agrandó lo que era la parte de urgencias. Después tuvimos también inauguración de pabellones en el sentido de la parte de laboratorio. Fuimos de los primeros en tener un bastante coqueto y completo servicio de fisioterapia que hasta ahora funciona como un relojito, funciona muy bien. Pudimos haber hecho más, pero eso también depende de otras circunstancias, de la circunstancia económica distrital, de la voluntad también política de los actores de turno, pero de todas maneras hicimos creo que bastante por la comunidad, por el centro de salud. Habíamos adquirido una ambulancia, el Consejo de Salud adquirió una ambulancia, la municipalidad. Después, posteriormente, ahora hace poco ya vino otra ambulancia ya en el periodo del nuevo director por parte del Ministerio de Salud. Y bueno, tuvimos muchos avances, a veces periodos de estancamiento por cuestiones de dificultades en la parte económica, pero creo que se logró bastante. Hoy en día el centro de salud atiende a miles de personas de muchísimos lugares de Itapúa, de las colonias, siendo un centro, digamos, relativamente pequeño en infraestructura, recibe de todas maneras gente de todas partes, digamos, hasta del nordeste, hasta de Alto Verá, de Capitán Miranda, vinieron estos días pacientes. Decían tus colegas, doctor, en ese punto, de que prácticamente los centros aquí de la zona están cumpliendo ya la función de un hospital. Sí, si sumamos la función de las 3 comunidades, yo creo que se merecía a las colonias tener un hospital. En algún momento se hizo hasta una palada
inicial de un centro, un hospital, iba a ser un hospital traumatológico, o sea, más abocado a la parte traumatológica porque hay muchos accidentes. Pasa que se cambian los intendentes y cambian los intereses y también entonces lo que tenía pensado el grupo anterior, los 3 intendentes anteriores, vienen 3 nuevos y cambian totalmente la idea. Quizás no es la salud lo que más les preocupa, sino la parte vial o la parte infraestructura y bueno, son cosas así que lastimosamente no se pudieron dar. Quizás hoy día ya íbamos a contar con un hospital entre las 3 comunidades. Bueno, doctor, por otro lado también contás con tu propio consultorio de manera privada también. Tenemos entendido que venís trabajando conjuntamente con tu hermana, con tus familiares allí en tu consultorio. Sí, estamos en nuestro consultorio en la clínica Renacer. Tenemos consultorios, está mi cuñado, el doctor Rafael Gómez, que es clínico diabetólogo. Silvana, que es mi hermana, es pediatra, también muy solicitada, y yo como cardiólogo y clínico también ocasionalmente. Y estamos atendiendo ahí, tenemos relativamente una buena cantidad de pacientes. Y bueno, nuestro sueño también como familia era contar alguna vez con algún centro más complejo, brindar una atención más, digamos, más diversa y más completa a la sociedad. Y estamos también abocados con un grupo grande de amigos, un grupo grande de médicos y de bioquímicos y padres de estos médicos, o sea, familias, digamos, también tradicionales y de digamos, bien, familias queridas de las colonias. Estamos haciendo un sanatorio despacito. Vamos ahí de acuerdo a nuestras posibilidades. Porque es un gran sueño, ¿eh? Es un gran sueño, pero está encaminado. Despacio, pero seguro. Qué bueno, doctor. En la actualidad seguís en el centro de salud, en el IPS. Sí, estoy por las mañanas en el IPS y los lunes y los viernes en el centro de salud como médico cardiólogo. Sí. Después ya directamente por las tardes generalmente en mi consultorio. Bueno, ese era el tema con el doctor. Cuando tenía tiempo, trabajando full, de repente no hay tiempo, doctor. Hay que cumplir con las obligaciones, hay que cumplir con los pacientes también, porque, bueno, sabemos, de repente vamos al IPS o vamos en el centro y todos quieren ser atendidos por tu persona, doctor. Eso, se nota de que, bueno, tus pacientes también te han tomado ese cariño muy especial. Sí, la verdad que no me puedo quejar de la cantidad de pacientes, sí, son mucha gente, pero creo que la mayoría de los médicos por acá tiene muchos pacientes porque todavía, digamos que el per cápita paciente médico es relativamente alto en cuanto, o sea, bajo el per cápita entre médicos y pacientes. Pero bueno, yo siento el cariño de la gente, siento el respeto, siento que también valoran mi trabajo y eso es lo que más reconforta y da ganas de seguir trabajando yo realmente siento a veces que quizá algún día volvería a hacer mucho en el ámbito social, ¿verdad? Ahora me estoy abocando a lo otro, ¿verdad? Que requiere de tiempo y también de ahorro. Pero me gusta mucho servir a la gente, me gusta mucho y la gente sabe eso, la gente que se acerca y uno hace lo que se puede por el prójimo. Siempre yo trato de dejar eso también, porque aprendimos en la familia y aprendimos de los bisabuelos, tanto de la familia Paredes como de la familia Schulz. Siempre estamos predispuestos a ayudar en donde sea necesario y me gusta eso. Uno siente que Dios retribuye mucho más grande cuando uno hace algo y a veces para uno no es gran cosa y para el prójimo al que uno hizo ese servicio
vale oro, digamos, entonces Así mismo. eso retribuye. Bueno, breve pausa, la última, Cristian, Denis y audiencia. A la vuelta vamos a hablar de eso, doctor. Su pasantía en el ámbito de la política también, siendo presidente de la seccional Colorada, aquí en Obligado, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu pueblo, siguiendo un poco los pasos de tu padre también en ese aspecto. Hoy un poquito alejado, pero bueno, siempre está esa posibilidad, me imagino. En el último bloque vamos a hablar de eso con nuestro invitado de la jornada. Vamos a una breve pausa, ya retornamos. Interactuando por Canal 10 CTS, Cable Televisión Satelital. Estamos retornando, estamos volviendo al último bloque de nuestro programa de la jornada de hoy, lunes 13 de mayo 2024, con el doctor Joel Paredes. En esta jornada nos acompaña gentilmente, por supuesto, compartiendo todas sus anécdotas, su trayectoria también en el ámbito de la medicina, y tuviste también tu pasantía en el ámbito de la política, doctor, siendo inclusive presidente de la seccional aquí local. Así es, bueno, como sabrás, somos de familia tradicionalmente política, del Partido Colorado en este caso, y sí, no pude escapar de esa vorágine que a veces es la política en el ámbito familiar. Sí, y el llamado, ¿verdad, doctor? El llamado, ¿verdad? Y bueno, tal es así que me habían propuesto ser candidato a concejal distrital, pero por mi cargo en el centro de salud no correspondía a esa situación. Iba a ser un doble cargo público, eso, y doble remuneración. O sea, uno podría, creo que suspender una de las remuneraciones, pero me iba a crear problemas como director del centro de salud. Aparte que ya cumplir con todo es muy difícil. Y entonces les dije que me propusieron entonces ser candidato a presidente de la seccional. En ese entonces era con el intendente actual en su primer cargo, su primer periodo. Y bueno, sí, me tocó ser presidente de seccional, que también iban a ser 5 años nomás, pero después por la pandemia se extendieron 2 años más. Y bueno, creo que cumplí también con ese, dejamos, digamos, ordenado a la seccional. Sí. Tuve mucho apoyo de mi señor padre, don Juancito, porque prácticamente muchas veces, como yo hacía mi tarea médica, él se encargaba de organizar, qué sé yo, la fiesta del 11 de septiembre, pintar lo que hacía falta, pagar las facturas de luz, electricidad y cosas así, y hacer cortar el pasto, cosas así. Me ayudó mucho porque cuando asumimos ese cargo, también la idea era poder hacer mucho, porque supuestamente iba a tener más apoyo de las autoridades que subieron a la municipalidad, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente muchas veces uno se ve solo. Por suerte le tuve a mi papá ahí, pero el resto de los colorados se puede contar con los dedos los que me apoyaban ya en el cargo, ¿verdad? Sí, así que así. Se complica siempre el trabajo así. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es como que... Y de ahí me di cuenta que la gente usa esas cosas como trampolín, como para posteriormente lanzarse a cargos, más bien cargos remunerados, que por lo visto es lo que más aspira a la gente. Pero bueno, yo como me siento colorado y sé que la ideología del Partido Colorado es grandiosa, si uno lee los estatutos, lee cuál es la idea de lo que quiere hacer el Colorado para la sociedad y para el país, es algo muy grande y muy lindo. Ahora, de que se cumpla o no, eso lastimosamente ya muchas veces vemos que gente que de verdad no siente el coloradismo, sino más bien usa el partido para otros beneficios quizás, u otros intereses que a la postre no redundan en un bien social, en un bien de la patria. En su gestión como presidente de la seccional, veíamos en imágenes recién, se realizaron muchos cursos a través del Servicio Nacional, SNPP, se llevó adelante estos cursos, se realizó también
la entrega correspondiente, la presencia de los jóvenes, de la gente que estuvieron capacitándose. ¿Se logró mucho de esto, doctor? Sí, se hizo, en varios años se hicieron cursos de cocina, cursos de mandos medios, así tipo mecánica, muchos cursos de, ¿cómo se dice esto? De repostería, desde los dulces y cosas así. También de manualidades por el SNPP. Y la verdad que mucha gente de las colonias pudieron acceder a esos cursos gratuitos prácticamente y que estuvieron muy... creo que hoy día pueden estar trabajando en la sociedad, brindando su servicio y pueden acceder a trabajos ya de una manera más justa y digna, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, tuvimos mucha gente que aprovechó esos cursos. También reuniones con jóvenes, muchas veces vinieron de Encarnación, gente muy avesada en lo que es la política del partido y hablando de lo que es la ideología para que la gente de verdad entienda para qué debe servir el Partido Colorado, ¿verdad? Hoy día veo que hay muchas dificultades porque ciertamente muchos que están en el Partido Colorado no sé si sienten el coloradismo o saben siquiera qué es el Colorado, porque uno nota que su manera de andar, su manera de actuar no condice con lo que diría nuestro general Caballero en su momento cuando se creó el Partido Colorado. Bueno, doctor, dejando de lado la dirección del Centro de Salud, también cumpliendo ese periodo como presidente, hoy un poquito más alejado de los cargos políticos, pero me imagino siempre ahí adentrado también a toda la información de todo lo que está ocurriendo en el partido mismo, en tu comunidad. Bueno, hablabas también del punto del trabajo social que le gusta, esto se ha heredado también de la familia misma. En ese aspecto, ¿tenés pensado el día de mañana volver a lo que es la política? Bueno, yo no puedo decir que nunca he de volver, ¿verdad? Lo que sí puedo decir es que por ahora no está en mis planes pujar o pugnar por algún cargo o algo así. No puedo decir que en el futuro quizás medio cercano no vuelva a esa arena, digamos, pero por ahora tengo muchos compromisos, muchas inquietudes que tengo que poner en orden, digamos, y llevar adelante lo de la parte privada también. Quizás esos años de estar en el centro de salud también me retrasó mucho en ese sentido, digamos, particular. Y bueno, estamos abocados a eso por ahora y quizás en el futuro nos volvamos a ver en ese otro ámbito. Excelente, doctor. Agradecemos este tiempo, su presencia aquí en nuestro programa. Muchas gracias por prestigiar, por supuesto, lo que es nuestro trabajo. Seguramente no va a ser la única vez también, ¿eh? En cualquier momento, cuando ustedes lo prefieran, el espacio es siempre habilitado. Muchísimas gracias, Fran, por el espacio, por la amistad de siempre. Y bueno, saludos cordiales a la teleaudiencia. Espero pasen unos días de descanso en familia muy felices, principalmente las madres. Y bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias al doctor Joel Paredes Schulz, compartiendo con nosotros en la jornada de hoy, médico cardiólogo aquí de nuestra comunidad de Obligado y las Colonias Unidas, hoy formando parte de Interactuando por Canal 10 CTS. Canal 10. Canal 10 HD. Cable Televisión Satelital.